Luego de una exitosa seguidilla de películas conformadas por Lluvia de Hamburguesas, The Lego Movie, 21 Jump Street y su secuela, Phil Lord y Christopher Miller recibieron la oportunidad de dirigir su primer tanque. Ambos cargaban la responsabilidad de dirigir la película en solitario de uno de los personajes más queridos del cine moderno, que a su vez conformaba una franquicia muy pequeña llamada Star Wars. La que era en ese entonces la nueva gestión de Star Wars los había elegido para dirigir la película en solitario de Han Solo. Todo iba bien hasta que empezó y todo mal. Por alguna razón que hasta el día de hoy realmente todavía no sabemos, o sea, no hay una respuesta oficial, fueron despedidos en medio del rodaje. Incluso llegó a haber rumores de que la producción iba muy lenta porque estos directores les gusta mucho improvisar y no había un plan determinado, no había mucho desorden, etc. Y no sé si se acuerdan, pero al final Ron Howard tomó las riendas de esta película y no le fue bien realmente. Los años pasaron y aunque el dúo se mantuvo ocupado escribiendo y produciendo las películas del Spider-Verse animado, que fueron un éxito total, su atención estaba fijada en otra historia que transcurría en el espacio. Project Hail Mary es una película basada en el libro con el mismo nombre, escrita por Andy Weir, nombre que se hizo mundialmente conocido entre los amantes de la literatura de ciencia ficción tras la publicación de The Martian, que no solamente es un libro, sino que luego, unos años después, Ridley Scott llevaría a la gran pantalla, convirtiéndose en una de las mejores y más vistas películas de ese año. El guión de este largometraje está a cargo de Drew Goddard, quien también fue guionista de The Martian. Y finalmente cabe destacar también que la película está protagonizada por Ryan Gosling, un actor que el otro día estaba pensando lo siguiente. ¿Vieron que él en una entrevista dijo que iba a empezar, una vez que se convirtió en padre, decidió dejar por un lado papeles oscuros, que tiene varios, que iba a empezar a dedicarse más a películas que tengan un pasaje un poco más optimista? Y viendo sus últimas películas, viendo un poco la manera en cómo encara a los personajes, especialmente esta, que tiene una conexión importante con otra película de un actor que voy a mencionar ahora, hay cierta... Tengo cierta idea de que Ryan Gosling, por un lado, es el nuevo Tom Hanks, es el Tom Hanks de esta generación, si se quiere, pero también es como una especie de el nuevo Jimmy Stewart, que al mismo tiempo Jimmy Stewart sería, bueno, Tom Hanks también podría decirse, así que me parece como un triángulo interesante. Y mencionaba una película de un actor de los que acabo de mencionar, porque bueno, Project Hail Mary es una película que podría parecerse a... En cierta manera podría parecerse a El Náufrago, por ejemplo. Pero bueno, vamos a hablar de la película. ¿De qué va Project Hail Mary? Luego del hallazgo de la línea Petrova, el mundo científico descubre que una especie de bacteria espacial llamada Astrophae está debilitando el Sol. De no revertir esta situación, en 30 años la temperatura del mundo bajará tanto al nivel de poner en peligro la existencia humana. El gran problema es que este mismo organismo no solo está afectando al Sol, sino está afectando a todas las estrellas, todas menos una. Hay una estrella que parece no correr peligro en esta situación. Todas las naciones del mundo se juntan e idean un plan que consiste en viajar hacia ese planeta y ver qué tiene de diferente para luego mandar los resultados de vuelta a la Tierra con la esperanza de poder fabricar una especie de cura. Bajo este contexto descubrimos que un profesor de secundaria, Raylan Grace, despierta en la nave de la misión. Sin embargo, desde el minuto 1 se entiende que él no debería estar allí. Para su suerte, en medio de la travesía hará un amigo, un alien que está allí por las mismas razones. Creo que una buena manera para arrancar el análisis de esta película es hablando un poco sobre la libertad creativa que manejan los directores a la hora de encarar justamente esta película. Justamente si uno analiza o pone un saco las películas de ciencia ficción que transcurren en el espacio, de astronautas o de naves, etcétera, sean alejadas o no de la realidad, de lo que podemos lograr como realidad en el espacio, son películas que generalmente como que todas son muy monocromáticas, usan la misma paleta de colores, tienen el mismo diseño de producción, un poco se resuelven, o el método que usan es el método por supuesto científico, que tiene toda la lógica del mundo, pero como que siempre están intentando buscar qué es cierto, qué es no, qué es real, como que trabajan con un miedo el hecho de decir, che, no quiero tener esta película, y lo primero leer es todo lo que pasa en esta película es falso, esto no es así, etcétera, 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 ¿no? Que es lo que pasa generalmente en todas las películas de ciencia ficción, ni hablar históricas, si no pregúntale a Ridley Scott, que ya lo mencionamos hace rato, pero acá estos directores manejan una libertad creativa interesante, no solamente a nivel de las cosas que pasan en la película y por qué los personajes toman ciertas decisiones, o porque se dan ciertas situaciones, sino también en el aspecto visual, por ejemplo. Hay algo que me gusta mucho de la película, que es que muchos de los colores... Es muy colorida la película, ¿no? Es una película colorida. Y uno podrá decir, bueno, sí, qué lindo el color, lindo, rosado, está bien. Pero esto un poco viene a decir, che, mira, este es el terreno que nosotros manejamos. Y este es el terreno con el cual yo quiero meter a la audiencia. Cuando Grace ve el color rosado, por ejemplo, como si fuera una nube de estrellas y demás,
no es que realmente eso está transcurriendo de esa manera. No es que puede haber la nube, puede haber una nube de estrellas o sea cual sea el nombre que es, discúlpeme que no lo sé, pero no se ve rosado en la vida real, o sea, en ese contexto real de la película no es rosado. Ahora, él lo ve rosado y la audiencia lo ve rosado, o sea, nosotros vemos las cosas a través de los ojos de Grace. Y eso, que son detalles que uno intenta buscarle lógica de por qué hace esto. Ah, bueno, tiene que ser por esto, porque quiere que la audiencia sea parte de este viaje cósmico de alguna manera y que, bueno, nosotros veamos las cosas a través de los colores, a través de los ojos de Grace. Lo mismo sucede con decisiones como el sinfín de efectos prácticos que hay, que más allá de agradecerlos, porque eso es algo que uno, está esta idea de, bueno, hay que agradecer que las películas tienen efectos prácticos. No hay que agradecer, es que se ven mejor. Es así de simple. O sea, el efecto práctico siempre, el 99% de veces se va a ver mucho mejor que un efecto que pantalla verde o de el volumen, que ahora está muy famoso, que creo que está muriendo. El efecto práctico se ve, y hay una escena para el final que Grace sale y debe conseguir la muestra y en una situación de tensión. Si ustedes buscan los detrás de escena verán que fue grabado todo con efectos prácticos y por eso se nota real. Entonces hay ciertas decisiones, repito, visual, diseño de producción, de cómo se graban, que te meten ya de lleno en la película y te dicen, che, esto es, no quiero decir diferente, pero es más genuino, a pesar de que pueda ser un poco más alocado o irreal que muchísimas otras películas de ciencia ficción que transcurren en el espacio. Y vuelvo a eso porque hay que mencionarlo. Hay muchas situaciones en la película que la verdad es como, no, mira, todo bien, pero esto no puede ser así. O sea, no creo. Primero, Grace es un hombre que jamás estuvo en una nave espacial y de repente tiene que aprender a cómo manejarla. Y yo entiendo que, no sé, existirá una vocecita, inteligencia artificial, lo que sea, pero digamos, hay cosas que no tienen sentido, como que no, mira, eso no se puede. Lo mismo pasa con cómo se comunica con Rocky, es de una manera muy rápida, es como, ya va, no es tan así, no puede ser tan así. Pero en fin, la historia es tan buena que transcurre el efecto que a mí me gusta llamarlo, te perdono, sigue, te perdono, sigue. Y hay muchas cosas en la película que uno, repito, si uno se queda, dice, no, pero es como, la historia es tan buena que no me interesa. Visualmente es tan bueno que no me interesa. El diseño de producción, la marioneta, todo es tan bueno, los efectos prácticos, todo es tan bueno que seguí, no me interesa, te perdono. Y en gran parte esto sucede, no tanto porque es una gran historia, que lo es, sino porque esta es una película sobre personajes. Hace tiempo que no vi una película que estaba tan bien, en la cual estaba tan bien diseñados los personajes. Cualquiera que sea el contexto, porque sin importar la historia, una historia común de ir a un punto A a un punto B, se puede entender como salvar el mundo. Digamos, yo tengo que ir a correr al supermercado porque tengo que correr y tengo que conseguir pan. Eso puede significar en mi mundo salvar el mundo directamente. Project Hail Mary es una película más de personajes, de enfocarnos más en qué está pasando con Grace y por qué toma la decisión que toma, ¿no? Hacia el final. Me encanta este hecho de que jamás se habla de héroes o jamás la película intenta jugar con la figura del héroe. ¿Por qué? Hay que salvar el mundo. Generalmente, lo que sucede en las películas o en las historias tradicionales es alguien tiene que salvar el mundo. ¿Dónde están los héroes? Necesito un héroe. Y de repente aparece un héroe. Y ya sea un héroe desde el formato del camino del héroe o la típica fórmula de Marvel de superhéroes que consiste en un hombre o una mujer que son rebeldes, no quieren nada de nadie, no confían en nadie. Y bueno, una situación la lleva a otra y ahora tienen que convertirse en héroes. Y al final, realmente en su interior, ellos sí querían ser héroes. Entonces, como que bueno, héroes. No, Project Hail Mary hace algo muy gracioso, que es que desde el primer minuto te dice, tenemos héroes. Tenemos, es más, sobran, hay muchísimos. Aquí todo el mundo quiere salvar el planeta. Vieron que hay diferentes astronautas, científicos que van a dar su vida por el mundo, van a tomar la misión, porque Grace al principio no va a viajar con ellos. Entonces es muy gracioso porque es como, no, hay héroes. Ya está, no hay problema. En el primer minuto de la película se mueren los héroes. Y bueno, queda Grace. A partir de eso, de esta dinámica del héroe, que no es algo que, repito, que no es algo que se menciona mucho en la película, no es algo que se busca. Hay dos ramificaciones que se dan de la historia que, por supuesto, involucran a Grace. Primero es el hecho de el sentido de comunidad. Pero Grace precisamente no se siente parte de la comunidad. Quiere ayudar y todo. Ahora, no solamente no es un héroe, sino que él realmente dice, bueno, sí, nos vamos a morir en 30 años. Ya está. Y esto va conectado con el final también. Él es un profesor el cual va a dar clases y listo. Conoce gente nueva y en vez de compartir con ellos, es como, bueno, ya está, lo conozco. Es como que su techo ya llegó.
él ya no tiene más nada que aportar, más allá que sea científico y que bueno, está ayudando con el proyecto. Él no tiene las herramientas ya, ni la energía para ser parte de la comunidad. Pero es una persona muy individualista. Y en parte por eso es cuando le dicen, tienes que viajar para salvar el mundo. Le dice, no, yo no soy un héroe, no lo hago, no está en mí. Y es cierto, no está en él. O sea, realmente no es un tema de apatía, no es un tema de que los odia a todos, no, es que no está en él. Entonces, la primera ramificación de la historia es que Grace, como personaje, tiene que conseguir, o tiene que establecerse, tiene que reintegrarse a la comunidad o a una comunidad, ¿no? Son dos cosas distintas, ya lo veremos por qué. Y por el otro lado, Grace va a descubrir ser un héroe. Y en la película, la mejor frase de la película la da el piloto de la nave, que cuando Grace le dice, admiro mucho lo que haces, me parece increíble lo que haces, yo jamás podría. Y el piloto chino, como si fuera un día común, en un asado, dice, mira, es muy fácil ser un héroe. Simplemente tienes que conseguir a alguien por el cual estés dispuesto a sacrificar todo. Y ahí te conviertes en héroe. Entonces, la segunda ramificación de la película va a ser justamente este hecho de Grace encontrando una persona, o un ente en este caso, ser vivo, por el cual vale la pena sacrificarse. Y ahí es cuando entra Rocky. Rocky es este alienígena que es el corazón de la película. Rocky, en vez de generar un problema, porque será lo lógico, es otra edición importante de la película, porque claro, es un alien y mira, es bueno, es malo, ¿qué va a pasar? 2, ok, es bueno, pero ¿cómo me comunico con él? 3, no solo me tengo que comunicar con él, sino que tengo que trabajar con él. 4, no solamente tengo que comunicarme con él, trabajar con él, sino que tengo que estar pendiente de él, que esté todo bien. O sea, uno diría, che, esto es un problema. La película cambia totalmente. Y a pesar de que la película cambia, realmente, Rocky no representa un obstáculo en la vida de Grace, sino que representa una oportunidad, o le brinda la oportunidad de volver a vivir una experiencia humana. Le brinda la oportunidad de volver a formar parte de una comunidad. Y le brinda la oportunidad de saber lo que es conocer a alguien, querer a alguien a un punto de estar dispuesto de sacrificarse y convertirse en un héroe. Rocky, con sus acciones, con su manera de ser, con lo que le aporta a la película, construye el puente por el cual el personaje de Grace va a caminar. Acá, la historia, el mundo, la cura, todo eso, absolutamente todo eso, las cosas científicas pasan a un segundo plano. Por eso uno siempre habla de la historia A y la historia B. La historia A de Project Hail Mary es la situación de que el sol se está apagando, el mundo está en peligro, hay que buscar la cura. La historia B es simplemente la historia de un hombre que tiene que volver a descubrir, tiene que volver a crear experiencias humanas que lo lleven a formar parte de una comunidad y a convertirse en un héroe. En otras palabras, Project Hail Mary no es necesariamente una película sobre el héroe que necesita el mundo. Es más bien una película sobre el héroe que necesita Rocky. Todo esto que vengo comentando en gran parte es gracias al guión. El guión tiene tres buenas decisiones. Primero, las que ya comenté. No pierde tanto tiempo en el tema de la parte científica. Vos como audiencia, si querés aceptar o no los errores, las incongruencias, va a depender de ti. Generalmente cuando la historia es buena, uno como audiencia dice, está bien, no pasa nada, seguí. 2, la manera en cómo está contada, los flashbacks, todo eso siempre es un recurso que ayuda a mantener la historia interesante siempre. Y 3, la manera en cómo están escritos Grace y Rocky, la relación entre ellos. Yo no siento, y esto es algo que puede ser muy subjetivo, que... Porque claro, uno ve a Rocky y dice, bueno, es chiquito, es cuchi, habla bien, como es inocente. Ah, bueno, sí, es como esta idea de Grace siendo el amo y Rocky la mascota, ¿no? Como que hubiera una desigualdad a nivel de importancia de cómo están escritos o de entes, ¿no? Como que, bueno, él es un alienígena, él vale menos que yo soy el importante. Eso no pasa en esta película para mí. Para mí en esta película los dos son importantes. O sea, los dos son entes, los dos son individuos. Incluso Rocky podrá decir tranquilamente que Grace es el animal. O sea, la historia tranquilamente podría ser contada desde el otro punto de vista. O sea, digamos, Rocky salva la película varias veces, pero no la salva desde el punto de vista de como que, mira, sí, el amigo del héroe, ¿no? Ya que hablamos del camino del héroe hace un rato. Y él va a ayudar a que este héroe logre su cometido. Los dos son importantes, los dos merecen los mismos derechos. Son entes vivos diferentes, pero los dos son importantes hasta el punto de que la sociedad de Rocky es igual de importante que la sociedad humana. Entonces, eso me parece un gran acierto porque uno tranquilamente, claro, uno ve la película a través de los ojos de Grace, pero uno tranquilamente podría pensar, bueno, sí, pasa que le escucho, entonces, bueno, vamos a sacrificarnos por él. No. Los dos son importantes. Y si uno viera la película a través de los ojos de Rocky, también
entenderíamos muchísimas cosas que le pasaron a él también. Los dos tienen la posibilidad de sacrificarse por el otro. Y si hablamos de personajes, también tenemos que destacar a Strack, interpretado por, me pongo de pie, Sandra Üller, una especie de, bueno, hablando del camino del héroe, mentora, que sabe el potencial de Grace y que, bueno, por supuesto, lo empuja de la peor manera a llevarlo a ese límite. Por eso es importante la escena final de ella en la película, en la cual está en el barco viendo el video con Grace y Rocky, porque, claro, al mismo tiempo, así como era un long shot el tema, un Hail Mary, esta misión, también era un long shot, un Hail Mary, conseguir ver a Grace sintiéndose importante, formando parte de algo nuevamente, sintiéndose humano nuevamente. Ella se da cuenta rápidamente en las primeras líneas, de las primeras veces que se conocen, se da cuenta que él sabe, tiene todo para lograr cosas grandes, pero tiene que dar el primer paso. Y él al principio da el primer paso diciendo, bueno, sí, que quiero ayudar, me gustaría ayudar, ok, ven, ayuda. Pero ya cuando llega el momento cumbre, no lo quiere dar, ella lo empuja, pero pasa lo que pasa. Gracias a ella, Grace consigue, bueno, gracias a Grace, pero ella empuja a Grace a conseguir su cometido, su destino, etc. En conclusión, Project Hail Mary es una película que a mí me gustó bastante, la pasé muy bien, digamos, es bastante entretenida. A veces exagera con los chistes, exagera un poco con las situaciones científicas, como ya les comenté. Pero la verdad que es bastante entretenida. Y a mí personalmente, yo soy un fanático de las películas de personajes. Soy un fanático de las películas que tienen un lado B, o la historia B, muy bien marcada, o hecha, o desarrollada. Cosa que en el cine moderno, o mejor dicho, en el cine de nuestros años, de nuestros tiempitos, para no decir cine moderno, está careciendo un poco. Bueno, este fue el video sobre Project Hail Mary, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por quedarse hasta esta parte del video. Y por favor, dejen en los comentarios qué opinan sobre la película, qué les pareció. Tiene muchos chistes de más, o que les molestó el tema de la parte científica. Les gustó este análisis sobre los personajes como tal, coinciden conmigo, etcétera. Lo que quieran, realmente. Comenten, por favor. Nos vemos en el siguiente video.